La mística de la sociedad esenia. Hace 2000 años, el Imperio Romano dominaba el mundo. Su poderío militar conquistó vastas extensiones, y sus ambiciones políticas se desarrollaron desafiando las leyes naturales relativas a los derechos humanos. Comunidades desoladas y regiones devastadas fueron testigos silenciosos de la tiranía del poder. A los horrores de la guerra le siguieron las penas de la esclavitud y la inevitable desintegración de las instituciones culturales. Las víctimas de la agresión romana se sintieron asqueadas por sus pérdidas, y los vencedores, si hemos de creer a los romanos más inteligentes, se sintieron asqueados por sus ganancias. Las aguas del Mediterráneo bañaban las costas de una tierra triste, cansada y quebrantada. Era inevitable que de este gran dolor en los corazones de los pobres y los afligidos naciera un misterio de fe. Pues el dolor del mundo dio a luz al hombre de dolores. Desde la caída de la monarquía de Judea, la cual puede datarse a partir de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., el pueblo judío se volvió cada vez más dependiente de su herencia espiritual. Maduraron filosóficamente y profundizaron los fundamentos de sus instituciones culturales. Este desarrollo trajo consigo una apreciación del saber griego. Alejandro Magno realizó una visita amistosa a Jerusalén, y aunque el relato de Josefo no sea del todo verídico, nos da una idea de cómo fue esa visita. Y nos dice que el encuentro de corazones y de mentes, si bien fue posible gracias a la cortés presencia de Alejandro, se vio reforzado por el espíritu de Aristóteles, cuya sabiduría había enriquecido el carácter del joven macedonio. Es de importancia histórica que los tres grandes conquistadores que influyeron en el destino de los judíos en la antigüedad y en la época moderna hayan sido Alejandro Magno, César y Napoleón. Siempre trataron a este pueblo con bondad y con justicia, pues fueron los subordinados ambiciosos quienes fueron responsables de las tragedias que tanto han desfigurado la historia política y social del judaísmo. Tras la conquista de Jerusalén por Pompeyo en el año 65 a.C., el pueblo judío se vio involuntariamente involucrado en la política romana. Un ejemplo de su difícil situación fue cuando Calígula proclamó su divinidad y exigió un culto público. Los judíos fueron los únicos súbditos de Roma que se negaron rotundamente a reconocer la divinidad del emperador. El asesinato de Calígula en el 41 puso fin a la dificultad para Roma, pero en la lejana Judea el incidente generó resentimiento entre las facciones, con brotes de violencia y la creación de animosidades duraderas. La fría distancia de la perspectiva histórica no puede transmitir las penas y desgracias personales que deben soportar quienes viven en tiempos difíciles. Solo podemos comprender el dolor en función del nuestro, y así podemos llegar a apreciar a aquellos héroes olvidados que resolvieron mantenerse fieles a su Dios a toda costa.
El místico siempre extrae su fuerza de lo más profundo de su ser. Y así, sostenido interiormente, persevera según los dictados de su corazón. Movido por el corazón y no por la razón, no se inclina a una expresión o práctica agresiva o beligerante de sus ideales. Esta gentileza y humildad natural han protegido a la mayoría de las comunidades místicas. Sus miembros han sido respetados por su sinceridad y buenas obras, incluso por personas de otras religiones. Y esto fue sin duda cierto en el caso de los esenios, a quienes se les permitió vivir y practicar su fe a su manera durante aquellos periodos difíciles y peligrosos. La mayoría de los hombres, aunque corruptibles, honran la bondad como cualidad esencial. E incluso el romano era ante todo un ser humano y luego un ciudadano de Roma. Tanto en Siria como en el Líbano existían numerosas sectas místicas. Si bien diferían en algunos detalles, sus actitudes y costumbres predominantes eran similares a las de los esenios. En las áridas colinas cercanas al Mar Muerto, los esenios habían establecido su comunidad en un lugar llamado Engadi. La orden no era numéricamente impresionante, y en ningún momento superó los 4.000 miembros. Su influencia se debía únicamente a las sencillas virtudes que practicaban. Los esenios deben ser contados entre los mansos de Dios, aquellos que heredarán la tierra, pues eran gente sencilla, proveniente de diversos estratos sociales. Nadie nacía esenio, sino que se convertía en un esenio por la sed espiritual de su propio corazón. Así, los afligidos acudían a los esenios y hallaban en ellos descanso. Es pues un error suponer que los esenios eran simplemente agricultores y artesanos. Algunos habían sido eruditos, mercaderes adinerados o comerciantes prósperos. Cada uno a su manera había encontrado imposible continuar con prácticas que ofendían a su alma. Por lo tanto, dividieron sus bienes, repartieron sus propiedades, pusieron fin a su vida mundana y regresaron a la fe natural de sus antepasados. Y es que la sencillez resulta sumamente atractiva para quienes han luchado duramente durante mucho tiempo con las complejidades de la naturaleza humana. Las comunidades místicas no se oponían al mundo, al cual consideraban un lugar bueno y apropiado, sino que se oponían a la mundanidad, la cual es una influencia extraña, insidiosa y corruptora que ataca los corazones y las mentes y destruyen la dignidad natural del ser humano. El místico, tras experimentar la fidelidad de Dios y la fraternidad humana, celebra la primera en sus meditaciones y ensoñaciones, y practica la segunda, fundando y manteniendo una comunidad socializada. Una comunidad en donde se ignoren todas las divisiones artificiales de raza y de clase, donde se acepte sin cuestionar que todos los hombres y mujeres son creados libres y con derecho a las mismas oportunidades. Y los esenios son un excelente ejemplo de este tipo de oportunidad.
pues era una democracia en miniatura. Era una modesta entidad comunitaria, un oasis de paz en un mar de caos. Y esta comunidad triunfó a pequeña escala, porque cada uno de sus miembros sabía por qué había elegido estar allí y requería muy poca dirección o guía de los demás. Entre los esenios no había ociosidad, sino protección para los jóvenes y descanso para los ancianos. El grupo no recibía fondos ni financiación del Estado, sino que se sostenía enteramente con las ganancias de sus propios miembros, cuyos beneficios de las actividades lícitas se guardaban en el fondo común. El término empresa lícita se interpreta como un trabajo honesto y honorable. En la comunidad esenia, ninguna actividad se consideraba superior a otra. Cada uno de los que llegaba aportaba con sus talentos y habilidades, pero ejercían su oficio únicamente según sus convicciones. Eso sí, entre ellos existía una norma general contra el comercio. Por ende, el esenio no podía comprar los bienes de un hombre y venderlos a otros, sino que debía crear o producir y no intercambiar ni permutar. Tampoco debían ocupar cargos públicos, pues al hacerlo se vería obligado en muchas ocasiones a transgredir los dictados de su propia conciencia. El esenio se negaba a participar en la guerra, porque consideraba la vida como algo sagrado. Valga decir que los romanos respetaron el código esenio y eximieron del servicio militar a todos los miembros de la comunidad que gozaban de buena reputación. Y dado que muchos de los que buscaban refugio en el asentamiento esenio no tenían intención de continuar con sus ocupaciones anteriores, estos carecían de habilidades especiales para su nueva forma de vida, por lo que en muchos casos se abocaban a cultivar la tierra y realizaban las actividades necesarias para la cultivación del bien común. Algunos incluso se formaban como aprendices de artesanos a fin de aprender un nuevo oficio. Así, la vida de los esenios se dividía entre el trabajo y el aprendizaje. El alto nivel intelectual de la comunidad se deduce de los relatos históricos que existen sobre esta secta. En estos relatos se cuenta que los esenios eran elegidos como maestros desde la infancia y que los funcionarios romanos residentes en Palestina seleccionaban a estos místicos prefiriéndolos a los eruditos de otras sectas judías. Incluso los elegían por sobre los tutores que les eran enviados desde Roma. Y así, bajo la amable guía de estos hombres piadosos, los niños recibían no solo instrucción, sino también sabiduría. Se hacía hincapié en el desarrollo del carácter y el cultivo de las virtudes morales y éticas. En ocasiones se recurría a los esenios en asuntos de Estado, pero siempre como consejeros imparciales, pues los esenios se caracterizaban por decir siempre la verdad y por su incorruptibilidad, pues cualquier intento de sobornarlos o intimidarlos resultaba completamente inútil. Algunos esenios practicaban la medicina y curaban a los enfermos gratuitamente.
Se preocupaban especialmente por los pobres, que no podían permitirse contratar a un médico. Así, cuando el médico esenio atendía a un paciente, no solo le recetaba un remedio, sino que también limpiaba la casa, remendaba y lavaba la ropa, y realizaba cualquier otra tarea que la enfermedad hubiera interrumpido. Si algún agradecido les hacía un regalo, lo depositaban en el almacén general de la secta. Posiblemente influenciados por antiguas tradiciones sirias, la comunidad esenia tenía predilección por la carpintería y por la construcción. A ellos les parecía que construir una casa era un símbolo apropiado del desarrollo del carácter humano y de un mundo mejor. Para ellos, trabajar con las manos era especialmente loable, y el artesano experto, al brindar comodidad y seguridad a las amas de casa, contribuía al bienestar de la sociedad. De hecho, existe un relato que afirma que los esenios remontan el origen de su comunidad a la visita de Pitágoras. Pitágoras viajó por el cercano Oriente camino a Asia. Y si bien no existen pruebas de que la secta esenia se dedicara a las matemáticas superiores o a las abstracciones filosóficas más profundas, en algunos aspectos sí mostraban influencia griega, pues sus principios religiosos eran esencialmente devocionales y no requerían más erudición teológica que la que estaba al alcance de los más humildes de su grupo. Ellos solo podían alcanzar la perfecta igualdad espiritual interpretando la santidad como el servicio desinteresado a Dios a través de la ayuda a sus hijos. Los esenios tenían a los niños en especial estima. La orden adoptaba huérfanos y los criaba con gran ternura. Formaban a estos jóvenes y prestaban atención a sus habilidades e inclinaciones naturales. Y así, cuando estos niños alcanzaban la madurez, no estaban obligados en absoluto a aceptar las enseñanzas de la secta, ni a hacerse miembros de los esenios. Se les daba total libertad para elegir hacerlo o no, según fuera su voluntad. Valga decir que la orden no requería ni tampoco esperaba compensación alguna por este tipo de servicio, pues la buena acción se recompensa por sí misma. La comunidad podía ser elegida como tutora colectiva de jóvenes o ancianos. En ocasiones, uno de los esenios más prominentes era nombrado administrador o albacea de una herencia. Los bienes que se le confiaban estaban protegidos por su vida y por su honor. Y si solicitaba ser destituido de esta responsabilidad, era una señal pública de que la herencia estaba siendo mal administrada por miembros de la familia u otras personas fuera de su control. Los esenios también permitían que su comunidad fuera un lugar de refugio o retiro temporal. Cualquiera podía entrar en ellos, siempre que respetara sus costumbres. Así, el forastero podía pedir consejo, podía hablar de sus problemas y desahogarse, pues todas las confesiones eran confidenciales. Se ofrecían consejos sencillos y amables, pero no se intentaba convertir al visitante a la doctrina de la secta. Aunque curiosamente, este era probablemente el método más eficaz de conversión.
pues quienes se marchaban jamás olvidaban la amable hermandad, y muchos regresaban años después a este lugar de paz. Valga contar también que entre los esenios algunos habían recibido el don de la profecía y podían por ende interpretar sueños y tener visiones. Tales poderes suelen asociarse con místicos avanzados. Josefo, el historiador judío, mencionó a un esenio llamado Simón, quien interpretó correctamente el extraño sueño del hijo de Herodes el Grande. Si bien algunas prácticas místicas de esta secta eran consideradas heréticas por los judíos ortodoxos, los esenios eran aceptados como un grupo curioso, pero bondadoso, cuyas costumbres escapaban a la comprensión de la gente común. Ellos no cometían crímenes, no tenían esclavos, ni tampoco reconocían amos. El grupo también se distinguía por su longevidad, pues tan sencilla era su forma de vida y tan moderadas sus costumbres que muchos de ellos alcanzaban los 100 años de edad. También era de conocimiento general que los esenios practicaban ritos místicos y conservaban sacramentos propios. Enseñaban la corruptibilidad del cuerpo y la inmortalidad del alma. Se cree que aceptaban la doctrina de la transmigración de las almas. Sin embargo, esto no se puede asegurar con certeza. Para ellos, la parte inmortal del hombre permanecía confinada en el cuerpo, como si estuviera prisionera. Según sus creencias, mediante la disciplina del cuerpo y la liberación de la mente y el corazón de toda mundanalidad y la dedicación de la vida a las buenas obras, el alma podía liberarse y ascender finalmente al plano sutil y etéreo del cual provenía. Más específicamente, la liberación del ser superior del hombre no implicaba una separación de la parte corpórea, sino un refinamiento y purificación del cuerpo, permitiendo así que la luz interior fluyera hacia una expresión más perfecta. De esta manera, el cuerpo se convertía en servidor del espíritu y no en su amo. Los esenios enseñaban que las almas buenas, al alcanzar la perfección en la rectitud, llegaban finalmente a una morada feliz, pacífica y radiante en una hermosa tierra al otro lado del océano. Esta región era la que habían experimentado en sus corazones y por la que anhelaban con natural piedad. Josefo señala que en los aspectos abstractos de su doctrina, los esenios sostenían convicciones similares a las de los griegos iniciados. Cualesquiera que fueran sus ritos secretos, los rituales públicos de las sectas esenias se practicaban mediante el trabajo honesto, pues enseñaban que el sudor del trabajo honrado era la verdadera agua del bautismo. Al igual que los pitagóricos, los esenios realizaban oraciones comunitarias antes del amanecer. También tenían oraciones privadas y momentos reservados para el culto secreto. Ellos daban gracias antes de las comidas con palabras de gratitud y agradecimiento. Debido a su forma de vida, no pedían nada a la divinidad, salvo el privilegio de servir en su nombre.
Otra de sus características era que los esenios no rechazaban ninguna petición de ayuda, por muy irrazonable que fuera, pues carecían de orgullo. De hecho, los miembros no poseían ni siquiera las sencillas túnicas que vestían. Cada uno mantenía su propia prenda limpia y remendada, y cuando ya no servía, recibía otra del almacén comunal. Los miembros se distinguían por su limpieza y por su pulcritud en una época en que estas virtudes no eran comunes. Dentro de la orden esenia existían dos grupos distintos. El grupo superior se dedicaba a la continencia absoluta y rechazaba el matrimonio y todo vínculo o relación humana, salvo la comunión espiritual. Hombres y mujeres podían acceder por igual a ambos grados de la orden. El grupo inferior estaba compuesto por cabezas de familia que podían casarse, formar una familia y mantener sus hogares sencillos en la comunidad. Quienes vivían casados profesaban la pureza, y el matrimonio entre ellos se consideraba un sacramento místico. Todos los miembros de la hermandad se abstenían de adornos, por ende no usaban joyas y renunciaban completamente a la vanidad. Los miembros del grado inferior, que no tenían hijos, acogían en sus casas a los hijos de sus parientes y mediante la adopción proporcionaban hogares a huérfanos. Los ancianos eran tenidos en la más alta estima y se recordaba que habían trabajado con fidelidad y amor hasta que sus fuerzas se lo permitieron. Igualmente, quienes estaban enfermos o heridos recibían cuidados constantes y dedicados, y se les protegía de toda necesidad hasta el final de sus vidas. Los esenios aceptaban los procesos de la vida como propios y decretados por Dios, y en ningún caso se lamentaban de las dolencias propias de la vejez. Valga decir que gracias a esta actitud, la enfermedad era muy poco frecuente entre ellos. Además, creían que el crecimiento espiritual era una experiencia gozosa. En su fe, no había lugar para el desaliento, pues mediante la plena aceptación alcanzaban la paz y la serenidad. De esta forma, el grupo de los esenios supo sobrevivir al tiempo y se sostenía mediante nuevos miembros atraídos a la orden por el consuelo espiritual que ésta ofrecía. Con el paso del tiempo, algunos miembros de los grados inferiores quedaban solos. Estos, naturalmente, profundizaban en sus inquietudes místicas. Y de esta manera fue como la secta se perpetuó durante varios siglos. Las comunidades místicas están estrechamente ligadas a las corrientes sociales de su época. Los esenios satisfacieron una necesidad particular y tras cumplirla se desvanecieron lentamente de la memoria histórica. Incluso durante su apogeo, solo 3 escritores, como son Plinio, Josefo y Filón, les dedicaron una mención especial en sus escritos. Lamentablemente, no contamos con ningún registro sobre cómo fue que la secta se desvaneció. Solo sabemos que llegaron, trabajaron y el resto
es misterio. Algunos creen que los esenios fueron absorbidos por la corriente más amplia del misticismo cristiano. No se sabe con certeza. Solo sabemos que, tal como Juan el Bautista, los esenios predicaron en el desierto, y con la llegada del Mesías, su labor concluyó. De hecho, casi nada se sabe de la secta esenia después de finales del siglo I. Por tanto, se dice que fueron un nexo entre el misticismo pagano y el cristianismo, y se dice que fueron absorbidos por esta nueva fe, o quizás por las comunidades judías ortodoxas, como resultado del conflicto entre cristianos y judíos ortodoxos. Como sea, los autores religiosos modernos, en un intento por explicar los orígenes del cristianismo, han considerado la posibilidad de que Jesús fuera también un esenio. De hecho, existen numerosas pruebas circunstanciales que respaldan esta suposición. La humildad de Jesús y la serena paciencia con la que desarrolló su ministerio, junto con las implicaciones sociales presentes en sus enseñanzas, son esencialmente esenias. Sin embargo, no hay ninguna referencia directa a la orden esenia en el Nuevo Testamento. Y esto resulta extraño si consideramos el estrecho paralelismo entre ambas doctrinas. Por supuesto, es posible que los antiguos registros hayan sido dañados o mutilados por aquellos fanáticos empeñados en proteger la singularidad del cristianismo. De todos modos, lo que resulta aún más sorprendente es que los historiadores y filósofos no cristianos de la época nunca se hayan planteado esta cuestión. El misticismo social ha impulsado enormemente el progreso de la civilización. Los grandes maestros religiosos del pasado fueron sociólogos inspirados, y los códigos que legaron al mundo siempre enfatizaron la aplicación de las convicciones espirituales a la conducta personal y colectiva. El hombre virtuoso no solo debe ser fiel a su Dios, sino también a su prójimo. La civilización es, por lo tanto, el testimonio de la religión en acción. Es imposible creer en la sabiduría, el amor y la justicia de Dios sin sentirse impulsado a actuar conforme a la voluntad divina. Incluso bajo un sistema autocrático, el gobernante se siente inspirado a la benevolencia y el pueblo a la integridad. La visión mística amplió horizontes e intensificó resoluciones, pues era la voluntad de Dios que sus criaturas vivieran juntas y en paz, en seguridad y plenitud. Por ende, no era necesaria ninguna explicación de este hecho, pues podía experimentarse como una certeza de la conciencia. Hombres y mujeres no se dejan influir fácilmente por fuerzas externas. No obstante, les es difícil resistir sus impulsos internos. Y la civilización es un movimiento interior. El ser humano libera su instinto social del mismo modo que dibuja, escribe o compone música. Al fortalecer los instintos idealistas y benevolentes del corazón, el misticismo civiliza primero a la persona y a través de ella
transforma el entorno físico. La comunidad esenia vivió bajo las convicciones esenias y al hacerlo expuso el concepto místico natural de un orden social. En numerosas ocasiones a lo largo de la historia, el misticismo se manifestó nuevamente y su contenido siempre fue el mismo. Así, cuanto más confusas y corruptas se volvían las instituciones políticas y económicas de la sociedad, con mayor claridad reafirmaba el corazón humano su determinación. La conciencia no parece evolucionar, más bien emerge. Y en aquellos periodos de mayor abundancia de su flujo, vivimos épocas de iluminación. Por el contrario, cuando esta corriente espiritual ha decaído, se han sucedido largos siglos de oscuridad. Los hombres no dictan el progreso, sino que se convierten en instrumentos de un movimiento superior a ellos mismos. Crecemos por el aumento de la luz y no por la proliferación de las leyes. Nuestra fe en la democracia moderna se fortalece y fundamenta en la sincera convicción de que es una forma de vida que nace del corazón. Si nuestra suposición es correcta y permanecemos fieles a nuestra fe, podemos y lograremos proteger los derechos humanos como una forma de culto. En este sentido, exigimos a la mente que construya fundamentos perdurables de sabiduría y habilidad para sustentar nuestros sueños. En el Evangelio según San Juan, Jesús hace una declaración de profunda trascendencia social, cuando dice: Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, y que también ustedes se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La aplicación de este mandamiento en los ámbitos políticos, económicos y sociales redundaría en paz, seguridad y bienestar colectivos. Para el místico, el amor iluminado es la medicina universal, pues es el único remedio permanente para aquellos males que tienen su origen en el odio, el egoísmo y el orgullo. El corazón humano acepta como un hecho empírico la realidad de las enseñanzas de la cooperación práctica. Sin embargo, aun sabiendo y creyendo, permitimos que nuestras instituciones se expandan sin la debida fundamentación ética. Esta incongruencia es la responsable de los dilemas individuales y colectivos en los que nos encontramos hoy en día. La sociedad debe preservarse por el bien del ser humano, y no a pesar del ser humano. La mente nos ha enriquecido al fortalecer la facultad de la individualidad, pero este enriquecimiento no nos exime en absoluto de nuestras obligaciones éticas, pues ahora gozamos del privilegio consciente de la cooperación voluntaria. Una acción bondadosa y amorosa no necesita justificación ni explicación. Mucho antes de que se sistematizara la psicología,
Era de conocimiento común que el pensamiento destructivo corrompía tanto la mente como el cuerpo. ¿Acaso debemos reducir este hecho a una fórmula para aceptarlo? Nos inclinamos más a proteger nuestros pensamientos porque estamos convencidos de que la ley de causa y efecto opera en el plano mental con la misma certeza que en el plano material. La experiencia nos demuestra que los propios psicólogos siguen contribuyendo al pensamiento negativo de la humanidad, aun cuando son plenamente conscientes de los procesos involucrados y de las consecuencias esperables. Los resultados del adoctrinamiento ético o religioso deben examinarse con detenimiento para descubrir los verdaderos valores. Quienes viven dentro de un marco doctrinal espiritual o filosófico suelen ser personas que habrían vivido igual de bien en casi cualquier situación, pues tienen consigo su propia integridad y simplemente la desarrollan siguiendo un patrón aceptado. Es así como encontramos muchas almas bellas y devotas en todas las religiones, aunque la religión en sí no dé un buen ejemplo. Incluso el culto congregacional carece de significado, salvo para quienes experimentan interiormente algo más allá de lo que confieren los rituales. La fe sigue siendo, como siempre lo ha sido, una íntima conexión entre el individuo y su conciencia de Dios. El culto público sin convicción personal es mera formalidad. Así, en esencia, la relación del ser humano con la fuente espiritual de su ser es siempre mística. Una religión significa para él exactamente lo que extrae de sí mismo mediante un proceso de interpretación. Es más fácil responder al impulso que a la imposición. Puede que no entendamos ni apreciemos lo que otros recomiendan, pero aceptamos sin cuestionar aquello que instintivamente sabemos que es verdad. La guía espiritual interior se revela de maneras adaptadas a nuestras necesidades cotidianas. Nos llega en términos que podemos comprender y nos inspira a actuar de inmediato. Cuando el misticismo motiva nuestra conducta, fluye a través de nosotros mismos hacia la sociedad. Vivimos en comunidad, pero siempre lo hacemos desde nuestro interior. Es por tanto nuestro deber moral dar testimonio, mediante nuestros actos, de la grandeza de nuestras convicciones. Fracasar en esto es faltar a la fe en algo que sabemos bello y necesario. Sin embargo, al observar nuestro entorno, podemos sentirnos descorazonados por la falta de contenido espiritual en la civilización que hemos forjado. Y nos preguntamos, ¿cómo una criatura con tantas ventajas puede corromper tan sistemáticamente sus propias instituciones? Ciertamente, la naturaleza no nos enseñó a abusar de las oportunidades. Dios tampoco exige la desobediencia a sus leyes para que sus criaturas desarrollen sus culturas. Entonces, ¿por qué estamos en esta situación? La explicación más obvia es un proceso gradual en el que el ser humano va oscureciendo sus propios valores y finalmente termina habitando un mundo moldeado a semejanza de su propia confusión. Los sistemas sociales surgen y caen sin una comprensión consciente del plan universal.
Al centrar toda nuestra atención en las producciones objetivas de la mente, hemos desordenado nuestro sentido de los valores. El principal error es que nos dedicamos a buscar inspiración en nuestro alrededor, cuando en realidad deberíamos buscar guía en nuestro interior. Nos rodea así una esfera de intensidades desorganizadas y caóticas, pues si imitamos la conducta ajena, compartimos también sus desastres. No podemos cometer la misma ofensa con tanta frecuencia ni con tanta devoción que se convierta en virtud. Los hechos permanecen, aunque nadie crea en ellos, y el error no es menos lamentable por tener muchos seguidores. El misticismo enseña a quienes comparten su visión que al resolver problemas colectivos, el camino de entrada es el camino de salida. El místico no es egoísta cuando busca la reafirmación de sus propios valores esenciales. Es el motivo más que la acción lo que determina el mérito. Es derecho de cada ciudadano negarse a cooperar en situaciones que atentan contra su integridad. Y al mismo tiempo, también es necesario que algunos en cada generación preserven la fe en lo eterno. Solo después de haber resuelto ciertos problemas en nuestras propias naturalezas, podemos contribuir significativamente a la sociedad. Jesús les dijo a sus discípulos que buscaran primero el reino de los cielos y su justicia, pues no hay manera de encontrar el mundo espiritual, sino retirándonos a esas profundidades internas que nos acercan al poder eterno. Una vez que hemos experimentado la conciencia de Dios, podemos apreciar el destino de la civilización. Hasta entonces, somos parte de un movimiento incomprensible. Aunque cada generación carga con abusos particulares y ciertos niveles de la sociedad humana siempre están corrompidos, el progreso esencial que surge del corazón continúa y se manifiesta de muchas maneras. Hemos superado, o mejor dicho, trascendido, muchos de los abusos que lastraron el pasado. La esclavitud, por ejemplo, está casi completamente abolida. Las condiciones de jóvenes y ancianos han mejorado enormemente. Además, somos cada vez más conscientes de las necesidades del mundo y nos esforzamos generosamente por aliviar la privación y el sufrimiento de los demás. La dignidad humana está protegido por códigos legales en desarrollo y la esperanza de vida ha aumentado gracias a la higiene y el saneamiento. Las oportunidades de superación personal son cada vez más abundantes y la tolerancia religiosa se practica más ampliamente que antes. Todo esto, y mucho más, revela un crecimiento real y natural, así como el enriquecimiento progresivo de la conciencia humana. Por tanto, no hemos fracasado como sociedad, sino que simplemente aún no hemos tenido un éxito completo. Hay mucho por hacer, y la labor debe inspirarse en el simple impulso del amor fraternal. El misticismo social puede en algunos casos aspirar a más de lo que la experiencia ordinaria puede sostener. El idealista vive en el futuro, en un mundo mejor,
fruto de instintos más nobles. Debido a esta tendencia visionaria, se tacha al místico de poco práctico. Los reaccionarios insisten en que no podemos moldear el mundo según los deseos del corazón, sino que debemos transigir perpetuamente con las presiones contemporáneas. Sin embargo, la luz no puede contemporizar con la oscuridad, y la verdad, reducida al nivel del error, pierde toda su fuerza. Las leyes de los sabios no están diseñadas para regular la conducta de los necios, pero esto no significa que la sabiduría del corazón no vaya a regir el mundo en última instancia. No puede haber experiencia de fraternidad sin una sincera aspiración a la paz mundial. Deseamos firmemente que el sufrimiento termine y que todos los hombres convivan con bondad y caridad. Incluso en la actualidad, vemos indicios alentadores de que el ensayo y el error fortalecen la resolución humana de perfeccionar sus instituciones. Y para lograrlo, debemos tener un propósito al que podamos dedicar nuestras vidas y nuestro honor. El arquitecto primero diseña su edificio y luego reúne los elementos y materiales necesarios para su finalización. Para el místico, Dios es el gran arquitecto, el maestro de todos aquellos artesanos cuyo trabajo conjunto debe enriquecer y embellecer la creación. Cada hombre es un maestro constructor al servicio del supremo artífice. Así como se necesitaron siglos para contemplar las imponentes catedrales de Europa, así también podrían requerirse miles de años o incluso más para perfeccionar la casa eterna. Es privilegio de cada uno de nosotros tallar una piedra y colocarla adecuadamente en alguna parte del edificio. Si nuestra piedra está bien asentada, otros pueden colocar la suya sobre ella, y así el edificio crece. Pero si cada cantero labra la roca solo según su propio gusto o su estado de ánimo, no hay certeza de que pueda usarse sin mayor pérdida de tiempo y esfuerzo. Por esta razón, el maestro de los obreros que se reunían para construir el templo del rey Salomón entraba cada día al mediodía en el Sancta Sanctorum y allí recibía el trabajo del día trazado por el dedo viviente del arquitecto supremo. La comunidad social debe desplegarse según un plan adecuado. El plan solo se completa en el corazón y la mente de Dios. Para conocer la tarea del día, que para el hombre es el conocimiento supremo, cada uno debe acudir al santuario y recibir su parte del trabajo. Para el místico, esto significa una receptividad humilde y llena de oración. El místico se arrodilla ante el altar llameante de su propio corazón y pide su porción de trabajo. La voz del ser interior habla a través del oráculo del corazón, y así se revela una pequeña parte del plan. El obrero sabe que no construye en vano, y no pide más consuelo que la certeza de que está siendo fiel al pasado y preparando el camino para el futuro. De esta manera, tenemos la gran democracia de las obras bajo la autocracia absoluta de la voluntad divina. Valga decir que también sirven a Dios
quienes cortan leña y acarrean agua, pues ninguna parte es más o menos cuando todas son necesarias. Cuando el gran arquitecto nos llama a trabajar, aportamos la habilidad o la fuerza que nos corresponde. Siempre hay un lugar que necesita nuestra ayuda. Y cuando, al final del día, el Señor de la obra nos llama al descanso y al refrigerio, nos sentimos satisfechos, pues sabemos que hemos servido. De este modo, el misticismo libera nuestros corazones de las limitaciones de las empresas egoístas e impermanentes. Ya no pensamos solo en nosotros mismos, ni vemos desmoronarse a nuestro alrededor las obras de nuestra vida, ni debemos abandonar nuestros sueños a un futuro que no los comprenderá. No puede haber remordimiento para quienes cumplen las instrucciones del gran arquitecto. Los cimientos de la casa se asientan sobre la sólida roca de la verdad, y no sobre las arenas movedizas de las fantasías populares. No puede haber temor donde la fe es fuerte, ni desesperación donde la esperanza es incorruptible. Construir con la vida para la vida es participar de una victoria segura. Construimos no para el presente, sino para la eternidad, y la eternidad dará testimonio de nuestra obra. Hombres y mujeres sufren profundamente de incertidumbre cuando sus manos y mentes están ociosas y sus corazones carecen de devoción. Gran parte de la inquietud, la confusión y la discordia que nos rodean existen simplemente porque los hombres no han encontrado su gran misión. Pues el trabajo cotidiano para proveerse simplemente de comodidades materiales no basta para satisfacer la maravillosa conciencia que reside en nuestro interior. Nuestras múltiples facultades, poderes y habilidades exigen ser plenamente utilizadas y expresadas. Así, el místico es más feliz y pacífico que aquellos que no han alcanzado tal iluminación interior, pues el místico, él sí ha encontrado su misión. Él sabe lo que debe lograrse y está dispuesto a aportar todo lo que es y todo lo que tiene a la tarea. La satisfacción no es por lo tanto un descanso del trabajo, sino un llamado a un esfuerzo mayor. Algunos podrían interpretar la vida mística como una evasión de las responsabilidades comunes. Sin embargo, este es un juicio erróneo, basado en evidencia completamente insuficiente. El ser humano jamás puede ser feliz a menos que esté creando, y sobre todo, anhela crear un mundo mejor. Incluso, si no cree que vivirá para ver sus esperanzas cumplidas, el amor lo fortalece. Construye por amor a quienes vendrán después. Desea que sus hijos y sus descendientes tengan una seguridad que él solo ha conocido en su corazón. El individuo siempre está dispuesto a sacrificarse por causas que lo merecen. Muere en el campo de batalla para proteger a su patria y a su hogar. Entrega su vida lenta y dolorosamente en la lucha económica para satisfacer las necesidades de sus seres queridos. ¿Por qué entonces habríamos de dudar de que, enriquecidos por una visión más profunda,
esos mismos padres y madres, esposos y esposas, hermanos y hermanas, que se han entregado tan generosamente para proteger sus pequeños mundos, ¿no encontrarían también, en mayor y menor medida, la plenitud al servicio de un plan eterno? La experiencia también ha demostrado que la sinceridad de propósito puede fomentarse tanto con una fe sencilla como con un conocimiento profundo. Cuando el corazón nos impulsa a realizar cierta tarea, no tendemos a debatir el asunto, ni a cuestionar la autoridad de ese impulso. La idea de que debemos comprenderlo todo para poder hacer algo es un enfoque intelectual de un misterio cuya esencia trasciende las facultades mentales. La comprensión plena llega al final, no al principio. Crecemos para poder comprender. La mente puede ayudarnos a evitar actitudes y prácticas irracionales, pero no puede otorgarnos la cualidad de la participación espiritual, la cual debe ganarse mediante una devoción sencilla y sincera. En el desarrollo del plan universal, se evidencia que el ser humano no ha sido dotado para partir de certezas, sino que más bien debe avanzar hacia ellas, sostenido primero por una profunda dedicación. Así, dado que el ser humano avanza hacia el conocimiento y no desde el conocimiento, debe abrirse paso a tientas, desde la oscuridad de la ignorancia, atravesando la penumbra de las certezas inciertas, para finalmente emerger a la luz de la verdad. Como este es el camino establecido, el místico acepta sin quejarse aquello que no puede comprender, convencido de que mediante esta obediencia cumple los maravillosos propósitos de Dios. Así, en lugar de buscar comprender la mente celestial, solo pide vivir y conducir sus asuntos de tal manera que sea digno de recibir en sí mismo las impresiones de la mente celestial y servir a estas impresiones con fe y con una esperanza firme. La experiencia de vivir finalmente impulsa al individuo al reconocimiento de principios universales. Estos se perciben o se comprenden como remotos en su esencia, pero inminentes en su manifestación. La aceptación de la existencia de la conciencia universal, en la cual coexisten el planificador, lo planificado y el ejecutor del plan, otorga una sensación de seguridad interior. A la luz de esta convicción, las circunstancias se ordenan. Todo cobra sentido. Las dudas y los miedos irracionales se disuelven. Y sabemos que vivimos, nos movemos y existimos bajo la benévola soberanía de la conciencia divina. Tal comprensión, si se alcanza con dignidad, influye de manera constructiva en la conducta, pues inevitablemente ajustamos nuestros hábitos y prácticas para adaptarlos a los dictados de nuestros conceptos. Y si por alguna razón esto no ocurre, entonces nuestras creencias son aceptaciones intelectuales y no convicciones de conciencia. Es propio del conocimiento conferir habilidad,
Aprendemos para aplicar el conocimiento a nuestras numerosas actividades. Si el estudio, entonces, incrementa la competencia, se realiza mediante la acción. De igual manera, la fe otorga una suerte de habilidad a las obras del corazón, pues fortalece la resolución, intensifica los valores y consagra la conducta. De tal enriquecimiento de los valores internos, podemos esperar, naturalmente, una conducta personal más iluminada y benevolente. El individuo mismo debe sentirse fortalecido y reconfortado, y manifestar estos logros como amor, paciencia y serenidad. En la naturaleza, toda causa produce sus efectos, y donde el efecto está ausente, hay una deficiencia de causa. Así es, como no podemos amar a Dios con verdadera devoción y permanecer irreconciliados con sus criaturas y su creación. No podemos comprender el misterio de la verdad y al mismo tiempo dudar de las obras que causa y sustenta. Aceptar a Dios es aceptar también la vida y vivir en un estado continuo de aceptación. Es la comprensión y no la crítica la que resuelve las dificultades y disuelve las incertidumbres. Los esenios decidieron vivir según las leyes de Dios en un mundo de hombres. No tenemos evidencia de que las flores sepan por qué crecen o cuál será su destino. Ellas simplemente se desarrollan por sí mismas, cada una según su propia especie. Al permitir simplemente que la conciencia guíe la conciencia y que ésta gobierne la conducta, los esenios desplegaron el plan básico para la sociedad humana. Y cuanto más devotamente practicaban estos principios, más evidente se volvía que el programa era posible y práctico. De hecho, la práctica los llevó a la experiencia personal de la verdad, pues al amar y servir a sus semejantes, los esenios descubrieron en sus propios corazones al Dios del amor y del servicio. Otros grupos compartían las mismas creencias, pero muchos de ellos se contentaron con una aceptación intelectual. En consecuencia, sus doctrinas permanecieron estériles. Por el contrario, los esenios, siguiendo el camino que la fe les impulsaba, se encontraron experimentando la realidad natural de la democracia social. Para ellos no se trataba de un ideal político ni de una fórmula ética, sino que era la inevitable relación comunitaria de seres humanos honestos. Y así fue como la democracia surgió entre ellos, pues se guiaron por el amor en sus corazones. Los reformadores más agresivos tienden a criticar el misticismo y a sus exponentes. El hombre de acción se fija más en la cantidad que en la calidad de la actividad. Considera que la aceptación pasiva del plan divino es algo negativo e improductivo. Quizás este problema tenga dos caras. Por una parte,
Practica en vano el místico anónimo sus principios, porque vive, trabaja y muere anónimamente, sin honores ni reconocimiento. ¿Acaso lo vencen las circunstancias porque sus contemporáneos ignoran su existencia o se niegan a dejarse influir por sus esfuerzos? Las Escrituras nos exhortan a sembrar las semillas de nuestras buenas obras, pero sin preocuparnos por la cosecha. El universo tiene dimensiones espirituales que no comprendemos del todo, y lo que parece más insignificante entre los hombres puede ser lo más grande ante Dios. El místico está convencido en su corazón de que quienes trabajan por la verdad no lo hacen en vano, sino que contribuyen a la conciencia colectiva humana en un plano de influencias sutiles e invisibles. Si la luz que brilla en el corazón devoto proyecta un débil rayo en el corazón de las formas, puede al mismo tiempo emitir haces de extraordinaria brillantez en la atmósfera más sutil del poder del alma. De este modo, aquellos que no pueden alcanzar a la humanidad desde el exterior debido a la densidad material, pueden nutrir y fortalecer a nuestros semejantes desde su interior. No solo de pan vive el hombre, sino también de las energías del alma. Y el místico cree fervientemente que el amor en su corazón enriquece la vida de todos los seres creados. El amor, la fe y la esperanza no perecen porque quienes aman, quienes son fieles y quienes tienen esperanza parezcan derrotados en sus esfuerzos por iluminar a los demás. Todos los buenos pensamientos y buenas acciones fluyen hacia una reserva cualitativa, donde están disponibles para cada mortal que aspira a la iluminación en su momento de necesidad. Cuando contribuimos a fortalecer la integridad colectiva, hacemos una mayor aportación a la seguridad espiritual de la humanidad que cuando nos esforzamos con tanto ahínco por corregir un defecto particular de la sociedad. El ser humano bueno puede pasar desapercibido en este mundo, pero la calidad de sus convicciones no pasa desapercibida en el universo de los valores. La sabiduría y el amor de los siglos se acumulan con la misma certeza con que la ignorancia y el odio parecen hacerlo. Si bien cada uno hereda su parte de una antigua catástrofe, también participamos de la herencia de la esperanza. Somos espiritualmente más fuertes porque participamos de todo el bien que nos precedió. Las virtudes más nobles de nuestra civilización nos han llegado gracias a los pacientes sacrificios de hombres y mujeres nobles, cuyos nombres ni siquiera se recuerdan. Sus esfuerzos, unidos, se han convertido en una poderosa corriente de fuerza espiritual. Quienes han servido a Dios en secreto se han manifestado a través de las consecuencias de su devoción. El poder, que conoce el número exacto de cabellos en tu cabeza, no es indiferente a quienes sirven, esperan y velan. Lo cierto es que somos mejores gracias al bien que nos precedió, y el futuro será aún mejor gracias al bien que nosotros añadimos al presente. La comprensión de que la práctica de la presencia divina
es en sí misma un servicio grandioso y maravilloso a los demás, surge como resultado natural de la devoción mística. Si creemos que la oración colectiva tiene poder, ¿podemos negar que la acción colectiva en el plano de la oración es aún más poderosa? ¿Acaso el servicio desinteresado en el Espíritu de Dios no es una oración constante convertida en acción? Las palabras sin obras están muertas. Entonces, ¿quién es el verdadero adorador? ¿El que predica o el que practica? En estos tiempos de necesidad colectiva, nuestras iglesias unen a sus congregaciones, implorando la intersección divina. ¿Acaso no está plenamente justificado el místico en su creencia de que en la medida en que se mantenga la fe lo mantendrá a él? Lo cierto es que es muy improbable que la comunidad esenia esperara ser recordada en el ocaso del idealismo mundial. Los esenios no dejaron escritos, no inspiraron reformas particulares, ni enseñaron doctrinas formales. Ellos caminaron silenciosamente en la luz y mantuvieron la comunión entre sí. Probablemente estas personas, devotas, sintieron cierta tristeza al comprender que sus logros tangibles eran insignificantes y transitorios. Habían alcanzado poco, pero habían logrado mucho. Lejos de allí, en China, el admirable maestro Confucio murió de pena, porque el mundo había rechazado una enseñanza que él sabía que era sumamente necesaria. Sin embargo, más tarde, China deificó al bondadoso hombre, cuyas últimas palabras fueron: he fracasado. Por lo tanto, no es prudente estimar, con la limitada visión humana, las consecuencias del esfuerzo correcto. Los servidores de la verdad están bajo la protección del cielo y se contentan con aceptar sus obras perfectas. La vida es un estado de rebeldía o de aceptación. Parece que ambos estados son necesarios. Sin embargo, la experiencia demuestra que toda rebeldía debe terminar en aceptación. No tenemos autoridad sobre nosotros mismos, pues es el Padre en nosotros quien obra. Nos sentimos realizados en la medida en que cumplimos al Padre. Por lo mismo, el místico, desde su propia experiencia interior, sabe que es útil a la creación, por pequeña que sea su esfera de influencia. Pues si es fiel en las pequeñas cosas, se ganará el derecho a una oportunidad mayor. Esto no sucede porque la busque, sino como consecuencia inevitable de su acción. Pues el místico acepta la tarea mayor con la misma humildad y la misma dedicación con la cual acepta la tarea menor. El místico es llevado a su lugar no por su propia voluntad, ni por su propia ambición, sino que es movido por el poder de Dios. Donde hay una fe real, no puede haber impaciencia, pues en el corazón no existe diferencia esencial entre lo grande y lo pequeño. El auge del misticismo cristiano
no fue más que la perpetuación de la doctrina del corazón. Se expresó mediante nuevos símbolos y se asoció con nuevos nombres, pero su esencia permaneció inalterada. No es importante establecer la descendencia histórica de una secta o de otro grupo religioso, más bien debería interesarnos la perpetuación de un hecho espiritual fundamental, que para el místico, cada experiencia de la vida es una experiencia mística. Con la expansión de la fe cristiana, la vida de Jesús de Nazaret fue aceptada místicamente como una experiencia de conciencia. Un misterio del espíritu.